Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de lactancia humana, básicamente dirigido a personal de salud y pediatras, y cómo llevar los conocimientos que nosotros tenemos de la teoría a la práctica. Una cosa es tener la información, pero otra es saber cómo explicar a la madre y cómo apoyarla si presenta dificultades para que realmente se pueda llegar a lo que queremos, que es una lactancia materna exitosa. Mi nombre es Jenny Lugo, yo soy médico cirujano y pediatra puericultor de la Universidad Central de Venezuela, promotora de lactancia materna por UNICEF y CELACMA, con titulación como asesora certificada en lactancia materna y alimentación complementaria por el Instituto Vivesano Brasil, titulación de experto en lactancia materna, lactancia artificial, nutrición de la madre y del bebé lactante por el Instituto de Estudios de Salud y Nutrición de España. Actualmente estoy cursando el máster universitario en lactancia materna avalado por la Universidad Miguel de Cervantes de España. Soy miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría filial Anzoátegui y miembro de la Comisión de Lactancia de la misma sociedad desde el año 2016. En las redes sociales me pueden encontrar como @mipequesaludable. Veamos entonces el para qué de poder llevar esos conocimientos de la teoría a la práctica. Si hablamos un poquito de números, a nivel global, a nivel mundial, se alcanza apenas un 38% de la tasa de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. Por supuesto, esto cambia dependiendo de la región y dependiendo del país. En América, entre los años 2015 y 2021, se estimó que llega aproximadamente a 43% la tasa de lactancia materna exclusiva. Claro, en unos países tienen una tasa mucho más alta que en otros. Eh, y se ha hablado de que esta lactancia subóptima, entre ellos el no dar lactancia materna exclusiva, puede generar hasta un 11% de muertes en niños menores de 5 años. Y que si esos niños hubiesen recibido lactancia materna, hasta 800.000 muertes se pudieron haber evitado. En función de eso, en el 2012, la Asamblea Mundial de Salud propuso como objetivo global de nutrición el aumento de la tasa de lactancia materna para el 2025 a 50%. El 2025 básicamente lo tenemos muy cerca y nuestras tasas todavía están bajas. Quiere decir que nosotros debemos trabajar en función de aumentar esas tasas porque finalmente no es un número, sino es lo que ello implica en salud. La UNICEF y la Organización Mundial de la Salud generaron una guía con 10 pasos para una lactancia exitosa, que cuando nosotros evaluamos cada uno de los puntos, básicamente tenemos injerencia en todos o en la mayoría de ellos. Si vemos los primeros, el primero dice que deben haber unas políticas hospitalarias que apoyen a la madre. Debe haber una capacitación del personal desde el portero hasta el transportador, la enfermera, el anestesiólogo, el obstetra, el pediatra. Todos deben manejar la misma información y todos deben ir a apoyar que esa lactancia se lleve de una manera exitosa. La información de la embarazada de la madre debe iniciarse desde el embarazo. Allí, esa es la manera de prepararse para amamantar a su bebé. Debemos apoyarla para que desde el momento del nacimiento el bebé sea colocado en contacto piel con piel, que se le permita amamantarlo durante esas 2 primeras horas, que son realmente un momento de oro que debe ser aprovechado al 100%, evitando prácticas que pueden ser realizadas posteriormente, como pesar al bebé, medirlo, etc. Debemos también manejar y enseñar a las madres la técnica de amamantar para que ella pueda iniciar su lactancia con buen pie y la pueda mantener en el tiempo. Debemos darle instrucciones de no ofrecer otro líquido diferente a la lactancia materna, de no ofrecer tetinas y chupetes que van a interferir con el proceso de amamantamiento. Debemos respetar que el bebé y mamá estén en contacto 24 horas cuando están aún ingresados
no se les debe separar en ningún momento a menos que haya una causa médica de bebé o mamá que realmente lo justifique. La lactancia debe ser a demanda y cuando hablamos de a demanda quiere decir que no hay tiempos, no es durante 15 minutos cada mama o cada 3 horas, sino que debe ser a la demanda del bebé. Puede ser cada 45 minutos, cada hora y media, cada 2 horas, la cantidad de veces que el bebé quiera amamantar se le debe ofrecer. Además de que no se debe tomar en consideración el tiempo que pase succionando. Se debe dejar allí hasta que el bebé espontáneamente, solito, suelte la mama. Debemos fomentar los grupos de apoyo. Estos grupos de madres, si están guiados por un personal capacitado en el tema de lactancia materna, seguramente va a ser de mucho apoyo, porque ver a alguien que esté pasando por lo mismo que tú y que lo ha superado, te puede dar como ciertas estrategias que te van a ayudar y mantener una mente abierta y positiva de que tú sí puedes superar esos traspiés que puedas estar presentando en ese momento. Si hablamos de lactogénesis, tenemos que tomar en consideración que todo este proceso empieza desde aproximadamente la semana 24 de gestación, donde las células alveolares se van a transformar en células secretoras de leche materna, que el control de esto se hace en forma endocrina, es decir, la prolactina durante este periodo, durante el embarazo, va a estar inhibida por la progesterona y por las hormonas placentarias. En el momento que ocurre el nacimiento y hay la expulsión de la placenta, indiferentemente por la vía que haya ocurrido, sea por parto vaginal o por cesárea, el momento que se expulsa la placenta, hay una caída de la progesterona y de las hormonas placentarias y hay un aumento de la prolactina, lo que va a estimular la producción de leche materna. Normalmente entre las 48 y 72 horas se observa lo que se llama la bajada de leche o la subida de leche, depende del país donde estemos hablando, que básicamente la madre nota una mama que está mucho más cargada, que se puede ver la red venosa superficial y que ya nota la salida de leche o de calostro en ese momento todavía con mucho más facilidad y en un volumen mayor. El control de este proceso es de tipo autocrino, es decir, va a depender de succión y de drenaje, ya no de las hormonas, sino necesito que esa mama sea estimulada con una succión que, por supuesto, lo ideal es que sea el bebé, pero si por alguna razón bebé y mamá están separados, pues entonces mamá deberá estimularse con un extractor para que esa activación secretora continúe en el tiempo y vaya aumentando la producción de leche materna. Y necesito drenar la mama, porque si no está el factor inhibidor de la leche materna que va a mantener esa producción al límite porque entiende que si la mama está suficientemente cargada, no necesito producir más. Entonces yo necesito que se vacíe para que ya no haya esa inhibición y aumente la producción. Para que este proceso se mantenga en el tiempo, ya no al inicio de la lactancia materna, que es lo que se llama la galactopoiesis, el control va a continuar siendo de tipo autocrino, es decir, siguen siendo los factores determinantes la succión y el drenaje. Si cambia alguno de estos, va a cambiar definitivamente la producción de leche materna. ¿Necesita la madre prepararse para amamantar durante el embarazo? ¿Necesita hacer algo? Pues no, básicamente el cuerpo hace lo que debe hacer de manera fisiológica. Hay cambios importantes durante la gestación, ya hablamos del proceso inicial eh, y también hay cambios a nivel del tamaño de la mama, de las características. La areola va a estar más oscura, el pezón va a estar más oscuro, vamos a visualizar las glándulas de Montgomery. Entonces, todos estos cambios van en función de preparar a esa mama
para el momento de la lactancia. Es importante en esta fase que nosotros podamos preguntar, por ejemplo, en la consulta prenatal a esa madre si ha notado estos cambios, cómo eran sus mamas previamente, si ha tenido cirugías previas de mama. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar que eventualmente pueda haber o podamos sospechar que pudiera presentarse una hipogalactia porque era una madre que a lo mejor tiene una cirugía mamaria de aumento y realmente eso eran unas mamas hipoplásicas. Entonces, es una manera, usted le pregunta, sus mamas aumentaron de tamaño, cambió el color de la areola, del pezón, y todos estos son detallitos que nos van dando información de cuáles son las acciones que deberíamos tomar. Entonces, no importa el tamaño de la mama, claro, debemos saber cómo eran previas en caso de que haya habido cirugía, pero si es una mama grande o una mama pequeña de manera natural, eso no influye en que haya más o menos producción de leche, porque básicamente el tamaño va a depender más de la grasa del tejido adiposo que del tejido glandular. En los casos donde haya habido cirugía de reducción, en esos casos sí tenemos que tomar en consideración y estar muy cercanos a la madre para ver si va a poder realizarse lactancia materna exclusiva porque puede llegarse, dependiendo de cuánto tejido glandular se haya retirado, eso pudiera afectar y a lo mejor no llegar a una lactancia materna exclusiva. No es que no se pueda amamantar, pero pudiera no ser exclusiva. No es en todos los casos, pero es algo que hay que tener en consideración. Lo otro también es si hubo cirugía mamaria, si el abordaje fue periareolar alrededor de la areola, puede que la sensibilidad haya disminuido un poco y esto nos pueda al inicio afectar un poquito la lactancia, ¿ok? Porque hay menos sensación al momento de succionar. La extracción de calostro prenatal no está indicado en todos los casos, se puede hacer eventualmente en pacientes que tenemos un embarazo de riesgo, como una paciente con riesgo de preeclampsia, con diabetes, con síndrome de ovario poliquístico, que pensamos que eventualmente nos pueda presentar un retraso en la activación secretora y necesitamos garantizar que ese bebé pueda consumir el calostro en esas primeras horas de vida, o un bebé con una amenaza de parto prematuro que sabemos que eventualmente pudiera adelantarse y que esas mamás no estén preparadas, bueno, podemos hacer extracción de calostro evaluando que todo esté en condiciones para hacerlo y más allá de las 36 semanas para evitar cualquier inconveniente. Y simplemente conservamos ese calostro congelado y al momento que el bebé nace, pues podemos ir administrando. Un bebé de bajo peso o un bebé pretérmino no es contraindicación para amamantar. Recordemos que además la leche materna es un fluido vivo que se adapta a las características de ese bebé. Va a tener, la leche del pretérmino tiene unas características diferentes a la leche de un niño a término, como es diferente las características de la leche de una madre con un niño de 2 años, la cual nunca se convierte en agua, básicamente es más grasa cada vez. Entonces, siempre va a ser de óptima calidad para ese niño, independientemente de la edad que tenga, porque simplemente ella se va adaptando a los requerimientos. Como hablamos que debíamos comenzar ese contacto con la madre o con los padres desde el embarazo, aquí se debería llevar a cabo lo que se llama la consulta pediátrica prenatal. Esa consulta pediátrica prenatal nos permite hacer una historia médica donde conozcamos los antecedentes personales de esa madre, saber si hay alguna patología que nos pueda eventualmente condicionar alguna alteración o dificultad con la lactancia. Debemos dar información tanto teórica como práctica acerca de lactancia materna. Este es un momento ideal para enseñar técnicas, cómo vas a agarrar al bebé, cómo lo vas a colocar en la mama, de qué manera puedes favorecer que tenga un agarre eficiente. Todo ese tipo de cosas se permite hacer durante la consulta pediátrica prenatal, además de, por supuesto, que esa familia conozca al pediatra y saber si esa es
el pediatra que quiere que pueda tener su bebé como punto de control. La lactancia en las primeras horas de vida, empezamos por aquí a tratar de poner un poco en práctica esa teoría. Y el primer punto es el contacto piel con piel. Aquí hay algo que hay que aclarar. Siempre hablamos de contacto piel con piel, vamos a poner el bebé sobre la mamá y todo lo demás. Pero en lo que vemos en la práctica cotidiana es que simplemente se acerca al bebé arropado, como está en la imagen, con una sabanita totalmente cubierto y se coloca cerca de mamá para que mamá le dé un beso, lo vea durante 2-3 minutos y ya no los llevamos porque el bebé se va a enfriar y tenemos que garantizar que esté bien. Y garantizar que el proceso quirúrgico o de alumbramiento de la placenta continúe sin interferencias. Pues no, esto no es contacto piel con piel. El verdadero piel con piel es bebé sobre mamá. Solamente debemos colocarle un gorrito para evitar pérdida excesiva de temperatura. Lo secamos, lo colocamos sobre mamá. Podemos colocar una sabanita caliente sobre el bebé de manera que ella lo pueda tener sobre su regazo durante el resto, sea del acto quirúrgico o sea del parto. Entonces, esto debería ocurrir tanto en un procedimiento como en el otro. No es que la cesárea contraindica que se haga el contacto piel con piel. Básicamente es que no respetamos las pautas y no adaptamos nuestras rutinas a poder realizar el contacto piel con piel dentro de ese recinto. ¿Y para qué se necesita el contacto piel con piel? Bueno, lo primero es que favorece esa adaptación de la vía extrauterina. Es un bebé que va a comenzar a respirar, es un bebé que estaba en un ambiente cálido, líquido, y ahora pasa a un ambiente donde va a respirar, donde hay otra temperatura. Entonces, el estar sobre mamá le permite controlar mejor esa temperatura. Se ha comprobado que mantiene mejores niveles de glicemia, que controlan su frecuencia cardíaca y respiratoria. Además, el hecho de tener piel con mamá estimula la activación secretora y el mantenimiento de la leche materna a largo plazo, disminuye los niveles de estrés de estos bebés de manera importantísima. Esos bebés pasan a un estado de alerta, pero relajados, que permite hacer todo el proceso del afianzamiento espontáneo y llegar a una lactancia materna lo más natural posible en poco tiempo. Le permite a la madre, no solo desde ese momento, sino en las horas siguientes, en los primeros días, que si lo tiene encima de ella, puede visualizar enseguida y notar si el bebé está presentando algún signo de hambre, que empiece a moverse, abrir la boquita, llevarse las manos a la boca. Todas estas son señales que le dicen que es una oportunidad para colocarlo al pecho. Esto además le da a la madre algo muy bonito e interesante, que es el empoderamiento. Nosotros debemos permitirle a la madre que ella sienta que es capaz de proteger y de alimentar y de cuidar a su bebé, porque eso es la base que va a tener el inicio de una lactancia exitosa. Mucho tiene que ver con esto, porque si yo hago las cosas por la mamá, yo le estoy dando a entender que tú no eres capaz. Entonces, es una manera de apoyarla, dándole la oportunidad de que ella sienta que puede cuidar, puede resguardar y puede alimentar a su bebé. Por otra parte, nosotros, lógicamente por el tema inmunológico, necesitamos que el bebé consuma ese calostro, que sea lo primero que entre en su estómago, y además que el contacto de su piel sea con la flora de la madre y no la del ambiente. Todas estas cosas van a contribuir a una disminución franca de la mortalidad neonatal. Por eso tenemos que tratar de fomentar que estas prácticas sean llevadas dentro de la sala de parto. Y el contacto piel con piel nos permite hacer lo que se llama el afianzamiento espontáneo. El afianzamiento espontáneo
aquel que nosotros le permitimos al bebé que haga todo el proceso de llegar del tronco, del abdomen de la madre hasta la mama y pegarse. El bebé, nosotros debemos respetar que el bebé tiene unas etapas instintivas que inician en el momento del nacimiento. Y el bebé va a pasar por todas esas etapas, puede durar 20 minutos, 40 minutos, 1 hora y hasta 2 horas en lograrlo, pero es capaz de lograrlo solo. Solo en algunos casos, si ha pasado más de 1 hora y no logramos que el bebé haya sido amamantado en ese transcurso de tiempo, nosotros podemos ayudarlo a la madre a hacer un agarre dirigido, pero solo si ha pasado 1 hora. Del resto, nosotros debemos dejar que todo esto fluya solito. ¿Cuáles son esas etapas que vamos a ver? Inicialmente, por supuesto, en el momento que sale, hay esa transición a la respiración y el bebé va a llorar. Luego de esto, nosotros lo colocamos sobre la madre y vamos a ver que de inmediato el bebé se queda tranquilito, deja de llorar, cae como en una fase de inactividad, ¿ok? Luego de eso, va a haber una fase nuevamente de despertar, donde allí comienza a hacer movimientos muy discretos de la cabeza, de las manitos, ¿ok? Sin movimientos del cuerpo. Pasa luego a esa fase de actividad donde aquí se comienza a mover su cuerpo, llevarse las manos a la boca, saca la lengua y comienza la fase sensitiva. Sentir el roce de la piel de mamá, olerla, escuchar cuando mamá le habla. Todo esto va favoreciendo que el bebé pase a la siguiente fase donde vuelve a tener un descanso. Fíjense que entre todas esas hay una fase de descanso, por eso es que no tenemos que obligar al bebé de nació y lo vamos a colocar sobre la mama directamente, no, debemos dejar que él haga todo ese proceso solo. Luego de esto, entonces viene una fase de gateo o de reptar, donde el bebé ya se empuja con sus piernitas y va tratando de ascender para acercarse a la mama. Llega ahí a la mama, puede tener tiene un proceso que puede durar 15, 20 minutos tranquilamente, donde el bebé se va a ir familiarizando, va a lamer la mama, la va a oler, se va a acercar, eventualmente introduce en la boca el pezón, se le vuelve a salir y va a estar en este proceso hasta que finalmente llega a la succión. Y luego de esto recuerden que va a pasar a una fase de sueño que puede ser largo y profundo de unas 6 a 8 horas. Por eso necesitamos garantizar que ese bebé sea amamantado en esas primeras 2 horas. Y en las siguientes horas mantenerlo sobre mamá para estimular la succión en cualquier momento que el bebé haga un mínimo despertar. Vamos a ver aquí un video del afianzamiento espontáneo para que nosotros podamos ver cómo el bebé es capaz de hacer todo esto de manera espontánea sin ayuda. Fíjense que esta es una madre que seguramente había nacido por parto vaginal. El bebé está colocado sobre la madre. Lo único que le faltaría aquí es un gorrito para garantizar que no pierda tanto calor. El personal de salud está pendiente, pero está enfocado en continuar con el alumbramiento, y el bebé está sobre mamá. Debe haber alguien que esté pendiente que el bebé no se vaya a deslizar de la madre, siempre tiene que ser bajo supervisión. Pero fíjense, el bebé allí comienza a moverse, tiene sus ojitos abiertos, tiene el reflejo de búsqueda. Él se va a tocar sus mejillas y va a llevar la manito a la boca. Descansa, fíjense que ya está un poco más cerca de la mama, ¿ok? Mueve su cabeza y está alerta, pero una alerta tranquila. Va a comenzar entonces la fase de arrastre. Fíjense que ahora los movimientos ya no son solamente de las manitos, ya mueve brazos, tronco, ¿ok? Fíjense que la mami lo que hace es soportarlo para que no se caiga y apenas ligeramente mueve la mama para tratar de acercársela, pero no sube al bebé sobre la mama. Es decir, no lo está obligando a que lo haga, está dejando que lo haga de manera espontánea.
El bebé entonces comienza con esa fase de lamer, de intentar succionar, lo va a soltar, lo va a agarrar. En esto pueden pasar 15, 20 minutos sin ningún problema. Y no significa que tenemos nosotros que hacer algo, que tenemos que pegarlo, que mantenerle la cabeza agarrada, agarrarle la mama a la madre para metérselo dentro de la boca. No, el bebé tiene capacidad de hacerlo solito. Esto es literal una prueba de ensayo y error. El bebé va aprendiendo, pero lo importante es que la impronta, lo que quede en su cerebro, que lo primero que entró en esa boca fue el pezón de la madre, para que no vaya a haber confusión de succión, que lo primero que haya entrado sea un biberón, la tetina de un biberón, ¿ok? Además, esta posición, la posición biológica donde el bebé está sobre mamá, es donde una de las posiciones que favorece que el agarre sea lo más profundo posible y lo más efectivo para la transferencia de leche. Tenemos entonces que tener en consideración que si bien mamar es un instinto, porque la succión es un instinto que tiene el bebé desde que nace, pero amamantar, la madre amamantar, para ello necesita técnica. Ustedes dirán, sí, pero a unas indígenas, ¿quién le enseña una técnica? Por ejemplo, en estas tribus que no reciben un curso, no tienen una consulta pediátrica prenatal. Sí, pero tienen algo importantísimo que es una tribu. Tienen una tribu de mujeres que van a estar alrededor de esa madre, que la van a estar apoyando, que le cuidan los otros niños, que le cocinan y la ayudan para que la madre se alimente adecuadamente, que le ayudan en el momento que va a amamantar a su bebé y le demuestran cómo hacerlo. Además tienen algo hermosísimo, que es que esas madres están viendo, esas mujeres están viendo básicamente desde que nacieron a otras madres amamantar. Entonces, ¿qué mejor que el ejemplo de ver cómo ellas amamantan, de ver que comen todo lo que hay allí para comer sin mayores restricciones? Entonces, justamente el no tener esas interferencias que nosotros tenemos ahora y todos esos mitos y todas esas cosas, permite que en esas madres realmente la lactancia fluya de manera efectiva, porque sí, de alguna manera ellas también están aprendiendo las técnicas, pero en este caso nosotros somos los que tenemos que instruirnos en esas técnicas para que podamos apoyar a las madres que acuden a nosotros. De estas técnicas, entonces, de cómo debe ser la postura, la posición, el agarre y de todas las cosas que nosotros debemos estar pendientes como personal de salud o pediatra durante esos primeros días y primeros meses en la lactancia para saber cuáles son los indicadores de que todo está bien y tomar decisiones realmente a conciencia y con bases científicas, vamos a hablar en la segunda parte del video. Mi nombre es Jenny Lugo, soy pediatra puericultora, experta en lactancia materna. En las redes sociales me encuentran como Mi Peque Saludable. Nos vemos en el próximo video.